Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Con ustedes, Asof. Hoy vamos a hablar de 10 maneras de obtener ingresos gracias al juego Axie Infinity. Axie Infinity es un juego que realmente ha venido a revolucionar el entorno del entretenimiento, ya que sus creadores, Sky Mavis, tienen una visión bastante diferente a la de las desarrolladoras normales de juegos, las cuales pues simple y sencillamente les interesa que gastemos dinero en los juegos, que generemos contenido, contribuyamos al crecimiento del juego, ¿verdad? Pero ellas no nos retribuyen nada a cambio. Simple y sencillamente seguimos pagando y pagando. Ahora los nuevos juegos tienen pases de temporada, tienen skin, una y otra cosa más para que nosotros dejemos el dinero, pero no nos dan nada a cambio. En cambio, Sky Mavis tuvo una visión clara, ¿sí? Y estableció una economía con dinero real que es 100% propiedad de los jugadores. Entonces, ellos decidieron quitar esa parte de vender artículos, vender juegos y que todos los ingresos vayan hacia la desarrolladora. En este caso, la economía está sostenida por los jugadores y ellos obtienen sus ganancias a través de pequeñas tarifas, ¿verdad?, que permiten generarles ingresos. Acuérdense que este juego tiene dos tipos de token: los AXS, que serían como los tokens del gobierno, ¿verdad?, que son los que reciben los ingresos fiscales, y los SLP, que son los que tiene toda la gente dentro del juego. Entonces, vamos a empezar a enumerar las distintas formas de obtener ingresos con ellos. Bueno, hay algo que también cabe destacar, ¿no?, antes de empezar, que es que hoy en día muchos juegos tienen un mercado negro. Por ejemplo, World of Warcraft. World of Warcraft hay muchos jugadores que se dedican a farmear oro para vendérselo a los jugadores que no tienen tiempo en generar oro, que están ocupados en el PvP, están ocupados haciendo los calabozos, las dungeons. Entonces, en eso se ha generado un mercado negro ilegal, ya que Blizzard, para ella, no es de su agrado que la gente gane dinero con su juego, cuando realmente ella debería ser consciente de que gracias a las personas es que ese juego es tan famoso. Entonces, lo que son farmers, lo que son carries, que son personas que si tú no tienes el nivel ni la destreza para ir pasando los calabozos, ellos van contigo, te ayudan a pasar el calabozo y pues por eso se les paga un dinero. Está también el caso de Albion Online. Albion Online es otro juego que te permite generar, ¿no? Tiene un mercado también secundario, un mercado negro, gris, donde tú farmeas los recursos, se los vendes a otras personas, ellas te pagan con dinero real. Y así como estos juegos, muchísimos otros. Está el caso de Fortnite, está el mismo Magic. O sea, hay muchas formas de generar dinero de los juegos, pero que a las desarrolladoras no les gusta, porque ellas desean obtener todo para ellas y no darle ningún beneficio al jugador, que es el que realmente le da vida a los juegos. En este caso, Axie Infinity legitimó lo que vendría a ser el mercado negro o el mercado gris de la venta de los elementos dentro del juego, para que así todos los jugadores puedan beneficiarse y obtener un valor por los objetos de los cuales ellos son propietarios dentro de este juego. Entonces, la primera forma de obtener ingresos gracias a este juego serían las becas o scholarship, donde una persona que no tiene el nivel de capital necesario para entrar al juego, se le da una beca. Este tipo de opciones te permiten obtener un ingreso, ¿sí? El dueño de la cuenta te va a dar un porcentaje de lo que tú farmees y te puedas quedar con él. Los porcentajes varían. Hay personas que van 50-50 y otras que van 60-40. Ya depende del acuerdo que se haga entre el propietario y la persona que está recibiendo la beca. Esta sería la primera forma de obtener un ingreso a través del juego.
La segunda manera, ya estando dentro del juego, sería el modo aventura, donde tú tienes que ir pasando cada una de las ruinas que se te presentan en el juego. Este modo de aventura diariamente te va a entregar 100 SLPs. Ya saben que los SLPs es una criptomoneda que tiene un valor real con el cual tú puedes en Binance, por ejemplo, comprar o vender indistintamente dentro del juego. Tú puedes comprar o vender esta cripto para tú ganar. Si tú haces trading con esta cripto, tú puedes ganar fuera del juego. ¿Ok? Entonces, la segunda forma de ganar dinero sería farmeando en el modo aventura los 100 SLPs. Que esto sería, digamos, para las personas que no tienen un nivel competitivo muy alto. La tercera manera de ganar ingresos sería a través del modo PvP, ya que los jugadores con una mayor destreza, ellos pueden ir obteniendo ingresos de una manera mucho más cómoda a través del modo PvP, ya que, como ustedes sabrán, los jugadores con mayor experiencia pueden sacar más de 300, 400, 500 SLP en un día. Aparte de eso, los jugadores que están en el top 300, ellos reciben AXS, que es la segunda criptomoneda que está dentro del juego. Esta sería la tercera forma de obtener dinero gracias a Axie Infinity. La cuarta manera sería por medio de los torneos que actualmente están creando la comunidad. En este momento hay torneos donde tú vas a pagar una inscripción para hacer un bote, ¿verdad? Que luego se repartirá entre el top 10 de los jugadores o el top 5 de los jugadores. Eso ya se determina dependiendo del organizador del evento. Pero con tu destreza, tú puedes entrar en esos torneos y obtener un beneficio económico. Ese es el número 4. El número 5 sería la compra y venta que actualmente se realiza dentro del market de Axie Infinity. Hay gente que se dedica única y exclusivamente a comprar Axies buenos, los guardan unos días y luego los vuelven a poner a la venta haciéndole un pequeño incremento. Entonces ellos van jugando con ese tipo de ganancias. Es lo mismo que se hace en la subasta de WoW. Tú compras un material, lo compras barato y luego lo vendes un poco más caro y obtienes un beneficio. En este caso es igual, tú buscas crías de buena calidad, si son raza pura o que su efectividad en el juego sea buena, la compras y luego la pones a la venta. Esta sería la quinta manera de obtener ingresos gracias a este juego. La sexta forma es creando criaderos de Axies. Hay gente que única y exclusivamente se dedica a generar Axies para introducirlos al mercado. Actualmente hay más de 700.000 Axies creados y en el mercado, en este momento, solo se aprecian más de 30.000 Axies a la venta. ¿Ok? Que ustedes pueden apreciar ahorita, pueden ver el nivel de dinero real que se maneja diariamente a través del marketplace del juego. Este tipo de ventas se realiza diariamente. ¿Ok? Esta sería la sexta manera de generar ingresos gracias a este juego. Es increíble que un solo juego tenga una diversidad tan amplia de formas de dar ingreso a las personas que están dentro del juego. ¿Ok? Ahora vamos con la séptima forma. La séptima forma es el coaching. Hoy en día ya hay jugadores que tienen prácticamente más de un año dentro del juego, tienen muchísima experiencia, saben exactamente cómo hacer para tú crear una guild o un grupo de farmeo de SLPs o un grupo de jugadores para PvP. Entonces ella tiene ese know-how, ese conocimiento y esta persona cobra por
brindar ese conocimiento a gente que tiene el dinero suficiente para invertir dentro del juego, pero que no tiene los conocimientos. Entonces ellos les indican qué tipo de criaturas obtener, cuáles serían los beneficios de armar un equipo de alto rendimiento competitivo, ¿verdad? Serían también personas que se dedican a entrenar a los posibles buenos jugadores. Entonces arman guilds que técnicamente los dueños son otras personas que tienen un poder adquisitivo mayor y que pues reciben una ganancia a través de sus jugadores. Eso sería el coaching, que sería la séptima forma de obtener ingresos a través del juego. La octava manera es los narradores deportivos. Hoy en día, todavía no, pero en un breve tiempo se van a empezar a generar las ligas oficiales de Axie Infinity. Entonces, jugadores con muy buena experiencia, que tienen facilidad de palabra, pueden empezar a narrar estas partidas. Ese tipo de personas pues también cobran por sus servicios, y esto es otra forma de obtener ingresos gracias al juego, aun cuando no están en ese momento jugando. La novena manera sería los influencers. Los streamers de YouTube y de Twitch son gente que ahorita le está dando muchísima movilidad al juego, están dándolo a conocer, son las personas que dan a promover, dan a conocer qué persona está dando becas, qué personas desean aportarle al juego. Ellos, a través de las visitas, a través de las suscripciones, a través de la publicidad que las distintas redes de streaming les facilitan, pues ellos van ganando, van obteniendo ingresos gracias a este juego. Y la última forma, la número 10, sería los expertos en criar mascotas. Hoy en día hay gente que está muy especializada en obtener un alto nivel de pureza de las crías. Incluso tienen tanta experiencia que ellas pueden ir depurando una cría que no tenga un alto porcentaje, ¿verdad? Y que ellos pueden poco a poco ir mejorándole la calidad a estas crías para llegar a un alto nivel de pureza. Cuando tú tienes una cría con un alto nivel de pureza, esas crías tienen mayor valor en el mercado a la hora de venderlas. Y esto, al final, pues da una mayor ganancia. Este tipo de personas brindan su conocimiento a inversionistas que tienen el capital necesario, pero no los conocimientos. ¿Ok? Este tipo de personas hoy en día ofrecen ese tipo de conocimiento, ese know-how, para que puedan obtener ingresos los inversionistas. Y una última manera que acabo de verla en este momento, que se me había olvidado, es el trading en los exchanges. En este caso, Binance. Personalmente, yo tengo dos amigos que nunca han entrado al juego, pero que conocen la criptomoneda SLP. Y ellos se dedican a comprar y a vender SLP, y con eso ellos obtienen beneficios dentro de Binance. Ellos hacen su trading diario y van ganando ingresos por la compra y venta de la cripto. Esa sería la última y 11ª manera de ganar dinero gracias a este nuevo juego, que de verdad está dando muchas formas, o sea, está facilitándole a muchísima gente el poder tener una ganancia gracias a este juego. Y esto está haciendo que poco a poco la comunidad en muchísimos idiomas vaya creciendo de una manera muy grande. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si este video te ha gustado, por favor regálame un like para seguir viendo nuestros videos. Suscríbete. Recuerda que tenemos un video en el cual enseñamos cómo entrar a Axie Infinity con una inversión menor a $500 para rentar única y exclusivamente con el modo aventura. Pronto traeremos otros videos donde estamos mostrando equipos competitivos económicos que te permitan ir también avanzando en el modo PvP. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz miércoles y nos vemos en un próximo capítulo.